Ya no, chicos, no descarga, ni modo. Aunque sea un poquitito de este tema, vamos a avanzar. ¿Sí? Ya. Vamos a hablar, chicos, de restricción del crecimiento intrauterino, que antes se llamaba retardo del crecimiento intrauterino. Pero ustedes saben, ¿no? ¿De cómo le llaman a uno que no entiende? Burro. A ver si me llaman retardado, ¿no ve? Entonces por eso lo han cambiado y ahora es restricción, porque no es un retardo, es una restricción. Bueno, normalmente ustedes saben que en cada país nos caracterizamos porque algunos, casi la mayoría, son término medio, ¿no? En Bolivia no son tan altos, la mayoría, la media es unos 50, unos 60. En cambio, en otros países pueden tener medias un poco mayores. Pero cuando hablamos de restricción del crecimiento intrauterino, estamos hablando de aquellos bebés o fetos, en realidad fetos, cuya estimación de peso al nacer es menor al percentil 10 para una población a una edad determinada. Para que entiendan, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Existe una curva que se llama la curva de Lutsenko-Battaglia y valora la edad gestacional según la fecha de última menstruación y el peso al nacimiento. Todos aquellos bebés que se encuentren por debajo del percentil 10 son aquellos que han tenido restricción de crecimiento, es decir, que no han crecido como normalmente deberían haber crecido o desarrollado. Se espera o normalmente deberíamos tener un crecimiento por encima del 50%, ¿no? O la media para la edad gestacional. Mala puntería. Por ejemplo, si un bebé nace a las 40 semanas, su media dice que debería ser de 3.500. Un bebé que nace a la semana 38, vemos que su media debería ser 3.400, más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa si un bebé que nace a las 40 semanas, el neonatólogo le atiende, lo revisa y pesa 2 kilos? Entonces ese sí era un restringido extremo, ¿no? Y hay casos en los que, por ejemplo, con 37, 38 semanas, nacen bebitos de 1 kilo, 1.100 gramitos, ¿no? Entonces, para que entiendan, la definición es que todos aquellos neonatos o los fetos que se encuentren por debajo del percentil 10 para la edad gestacional son restringidos de crecimiento o han tenido una restricción de crecimiento. Entonces, el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología ha determinado o ha definido aquellos que tengan un peso estimado menor al percentil 10, con una incidencia más o menos de 2.5 al 10%, es decir, que de 100 bebés, hasta 10 pueden tener restricción de crecimiento. Y estos pueden deberse a diferentes causas. Vamos a ver que existe una restricción precoz, es decir, en las primeras semanas de la gestación, o una restricción tardía que se va a presentar al final del embarazo, o bueno, en el tercer trimestre, ¿no? Aquellos restringidos precoces, la mayoría no llegan a nacer porque la mayoría pueden deberse a factores genéticos, a que han sido expuestos a factores de, no sé, ambientales, virus, bacterias. Ustedes saben que durante las primeras semanas, hasta la semana 12, es el periodo embriogénico y de mayor daño o lesión de estos bebitos. Entonces, la expresión o el potencial genético disminuido, hay algunos bebés que no los tenemos que confundir, que si su mamá es bajita y su papá es bajito, no esperemos que ese 5 kilos. Entonces, ya descargado 1000
como presentación por ti. ¿Y es hora? Sí, es hora, quedan 3 minutos. Ay, no, mientras, 13 minutos. No, quedan 3 minutos, ¿de verdad, doña? Pero por lo menos la definición ya han entendido, ¿o no? Sí, no. Todos aquellos bebitos que nazcan pequeñitos, y vamos a ver que existen ya tablas que las de pediatría han elaborado, ¿no? Con estimaciones de peso, la media, percentiles o percentil más de 50. ¿Ya ven? Sí, ahorita no. Para que no se sientan mal con las ganadoras. Listo. No. No va. Creo que no quiere ganar así. No, ahorita lo Hola. Listo, ahora sí. Es lo mismo, pero no con el mismo. Entonces les decía, chicos, que la tabla, esta nos ayuda, esto lo vamos a llenar cuando nace el bebé, le pesamos y tenemos sus datos, ¿no? Pero ¿qué nos va a ayudar a nosotros darnos cuenta que ese bebito no está creciendo adecuadamente en el control prenatal? Exacto, la altura uterina tiene que ser más o menos ideal para la edad gestacional. Por eso es que si se han fijado en las tablas o en los carnets de control prenatal, hay unas tablitas, ¿se han fijado o no? Que es la altura uterina por las semanas de gestación y el peso materno, que es más para desnutrición. Pero hay una tablita parecida a esta que dice semanas de gestación y altura uterina. Entonces ahí también marcan los percentiles y nos puede ayudar a darnos cuenta que ese bebito no está creciendo adecuadamente. Entonces presenten 2.5 al 10%, y no es que solamente son bebés más chiquitos que han nacido, sino que tienen mayor riesgo de morbilidad o mortalidad postparto. El crecimiento físico puede estar afectado, van a ser obviamente más pequeñitos que los del término o los que han nacido en el percentil mayor, pero sí se van a ir igualando o desarrollando de igual manera, ¿no? Entonces, el desarrollo intelectual sí puede ser un poco inferior al de los bebés que han nacido adecuadamente con un buen peso, y como les decía, se utiliza actualmente el término de restringido, ya no de retardo o de retardado en el crecimiento. Como les decía, chicos, existen dos tipos, bueno, existen tres, pero los dos grandes grupos van a ser los de la restricción de crecimiento precoz o simétrico o intrínseco. Esos son aquellos bebés que han sido sometidos o han sido expuestos a algún factor que ha hecho que su crecimiento durante el desarrollo embrionario sea menor al del bebé normal, ¿no? En estos casos la mayoría no llega al término, por suerte, no es una gran proporción de bebés, pero sí pueden tener al final del nacimiento algún defecto, ¿no? Y los del crecimiento asimétrico o tardío son aquellos que se presentan casi al final del embarazo, y la mayoría de las veces también puede haber en el caso de los gemelos monocoriales monoamnióticos, ¿no? Que vamos a ver también en el tema de embarazo múltiple, en donde uno es restringido y el otro es normal. Ya saben que no se lee muy bien aquí. Las causas, principalmente en el simétrico o en el intrínseco o precoz, van a tener una causa genética, una infección intrauterina, una exposición a drogas, teratógenos, aquellas mamás que no estaban enteradas que están embarazadas y consumen bebidas alcohólicas pueden tener este tipo de restricción. Como les decía, solamente el 20% de estos embarazos o en los embarazos se presenta una restricción inicial o temprana antes de las 28 semanas,
Y algunos órganos que van a ser afectados, especialmente si es una causa genética infecciosa, puede haber microcefalia, disminución del tamaño cerebral. En estos casos sí puede haber una alteración o un retardo mental, ¿no? Entonces el crecimiento placentario es normal, a diferencia del tipo asimétrico, que es tardío y cuya principal causa va a ser la insuficiencia placentaria. Es decir, que la placenta, por alguna patología materna, hipertensión, inmunológica o cualquier tipo de afectación materna, hace que haya una disminución del flujo placental a través de la placenta de sangre, haciendo que el bebé no obtenga todos los nutrientes necesarios desde la sangre materna. Entonces, en este va a haber una afectación en la longitud de las extremidades, las partes en general. No va a haber tanto una reducción de las partes o de la anatomía porque el bebito ya se formó en el primer trimestre, sino más bien van a ser bebitos que tengan menos peso y menos talla, a diferencia de estos que sí van a tener una alteración en la morfología. Entonces, esta restricción de crecimiento puede empezar desde el periodo embriogénico, ¿no? O genético. También existe una restricción de crecimiento intermedio que se va a presentar en la etapa intermedia entre lo que es el primer trimestre y el tercer trimestre. En estos casos, generalmente se debe más que todo a una alteración nutricional de la paciente, ¿no? Entonces vean, el tipo simétrico puede deberse a teratógenos, factores genéticos, infecciones intrauterinas, anomalías cromosómicas maternas o factores familiares. En cambio, el tipo simétrico va a depender de factores placentarios, es decir, que la placenta no funcione adecuadamente por alguna enfermedad materna que hace que el bebé reciba menos llegada de sangre. Y el tipo intermedio va a deberse más a factores nutricionales, drogas, tabaco, y que se presenta también a la mitad de la gestación. ¿Cómo es el crecimiento fetal? El crecimiento fetal es variable, no sigue una línea recta, no, el bebé no aumenta 10 gramos desde el primer día del embarazo hasta el final. Al principio del embarazo, ustedes saben que el bebé tiene más cabeza que cuerpo, ¿no es? Como un extraterrestre, ¿han visto las ecografías? El cono cefálico es mayor porque hay un periodo embriogénico en donde el feto está ocupando toda su energía en la formación principalmente del cerebro. En el segundo trimestre empiezan a aumentar el número de células, los órganos empiezan a tener y sistemas empiezan a tener una función y empieza el crecimiento cefalocaudal, es decir, que empieza a alargar. Y en el tercer trimestre, básicamente, el bebé ya está todo formadito, ya tiene órganos, sistemas, todos sus aparatos y solamente empieza a ganar peso más que a formar estructuras. Por eso es que si se dan cuenta, en el primer trimestre la restricción es mucho más grave que restringirlo al bebé. Es como si el bebé hiciera dieta solamente en el tercer trimestre, en cambio en el primer trimestre le afecta en el desarrollo de sus órganos o estructuras. El crecimiento va a depender, el feto va a depender tanto de factores maternos, factores placentarios, hormonas, la genética, o también va a estar dependiente de factores externos, ¿no? Como los factores infecciosos. Entonces, dentro de la etiología para una restricción precoz, estamos hablando de alteraciones cromosómicas, especialmente aneuploidías, triploidías, tetraploidías, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, son muy frecuentemente asociados a restricciones de crecimiento. Por eso es que les decía que la mayoría no llega a nacer. No, en este caso, los síndromes de Edwards, Patau, se evitan o se interrumpen los embarazos. El síndrome de Down sí puede llegar a nacer, pero van a ser bebitos chiquitos que no tienen un desarrollo igual que el resto de los bebés. Entonces pueden haber tetraploidías, triploidías, alteraciones cromosómicas
Y los trastornos genéticos van a ser responsables de entre el 5 al 20% de los casos de restricción de crecimiento intrautérico. Bien, entonces altera el entorno genético y endocrinológico del bebé por una disminución de hormonas, un aumento de hormonas como el cortisol, va a haber una insuficiencia placentaria a la larga también en estos bebés con alteraciones genéticas. También en el primer trimestre, ustedes saben, por eso es que le pedimos, ¿no? En el primer control prenatal, todas las serologías de las principales infecciones que podrían afectar el desarrollo del embrión. Citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, chagas, herpes, varicela, zóster, malaria, todas las enfermedades o infecciones que se les ocurra pueden causar restricción de crecimiento fetal. Y vamos a quedar en esta diapositiva. De igual manera, varios fármacos pueden afectar el desarrollo o el crecimiento fetal. Por eso es que es muy restringido los medicamentos que vamos a darle a una mujer embarazada, especialmente durante el primer trimestre del embarazo, ¿no? Antineoplásicos, anticonvulsivantes, por ejemplo, la fenitoína, la warfarina, las sustancias como la nicotina, el alcohol, van a generar restricciones, así como también los corticoides. Por eso es que tenemos que saber cuándo utilizarlos y cómo utilizarlos en las pacientes embarazadas. En cambio, existen sí otros fármacos que pueden prevenir, y vamos a ver en el manejo de la restricción, váyanse con este mensaje de que el manejo de la restricción va a depender de la prevención durante el embarazo. Si detectamos una causa y hacemos el tratamiento, se va a revertir la causa y el bebé va a poder desarrollarse de forma normal. En cambio, si no nos damos cuenta o la paciente no acude al control prenatal, no vamos a podernos dar cuenta y el bebé va a tener los daños de la restricción. Listo, se querían ir tanto, pueden ir.